Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares y estamos con el tema hermoso, entendiendo la vida cristiana, y es parte, siempre lo va a ser, de un discipulado, de aprender cómo es la vida cristiana. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por tanta bondad, por tanta misericordia. Agradeciéndote, Señor, por la bendición que me das, el privilegio, Señor, de ser mi, Señor, portadora, Señor, para hablar de tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Bendice cada hogar, Señor, donde se escuche tu palabra, Señor. Donde se esté tratando de obedecerte a ti, Señor, no al hombre. Donde se esté tratando de aprender para ser como tú quieres que seamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sea tu mano poderosa tomando control total de los aires, Señor, y que seas tú, Señor, llevando y llegando hasta donde tú quieres llegar, al corazón, a la mente, Señor, para que esto se vaya a nuestra obediencia a ti, Señor, hasta llegar, Señor, a hacer lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén. Estamos hablando, mis amados hermanos, de entendiendo la vida cristiana. Estamos en la parte número 2 de este tema, que es el señorío de Jesucristo. Y una de las cosas que quiero recordarle, mis hermanos, estamos tratando desde el principio, donde tenemos que entender que la comunidad cristiana está dividida en dos grupos. Está lo que es la disposición normal, más bien dicho, la disposición normal, lo que es un cristianismo normal, que es el que se somete al señorío de Jesucristo. Y está el señorío anormal, mis hermanos, porque la persona de alguna manera, de alguna forma, cree que hay parte donde Dios va a guiarle y hay otra que Él puede hacer lo que quiere, y esto es donde está el error. Por eso estamos diciendo la comunidad cristiana, mi hermano, dividida en dos grupos. Hablábamos, el ejemplo que trajimos fue de David y de Saúl. Dos hombres comunes, normales, mi hermano. Uno obedeció a Dios, mi hermano, aunque le falló, él arregló sus cuentas, él siguió sirviendo a Dios, porque no estamos hablando de que esto es un camino de perfección como mucho cristianismo, sobre todo el legalista, que tiene que ser así, así. Nunca a Dios, mi hermano, nadie lo ha metido en una cajita de que es así, tiene cuadrado, tiene triángulo, de ninguna manera. Él es Dios y Él es el que dirige a través de su Espíritu Santo a cómo nosotros debemos de ser. Entonces, estamos hablando, mis hermanos, de que estamos haciendo conciencia de que existen dos grupos en la comunidad cristiana. Y estamos hablando, mi hermano, cuando nosotros podemos hablar de cómo la gente, hay una actitud espiritual, pero hay una actitud carnal también. Esto es lo que hacen los dos grupos, es donde se hace una diferencia. Y estamos ya nosotros hablando en el punto de el señorío de Jesucristo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, cuando usted, mi hermano, puede decir que es el Señor, que es su Señor, su Salvador. Usted, mi hermano, y yo, lo único que somos sus siervos. No tenemos otro lugar más que siervos. Aunque nos ha llamado amigos, hermanos, nosotros somos sus servidores. Y qué mayor bendición tuvimos que al enviar Dios a Jesucristo a esta tierra, mis hermanos. Él vino a enseñarnos cómo debíamos de hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Lavándole los pies a sus discípulos, sirviendo, mi hermano, enseñándoles a servir. Es uno de los ejemplos maravillosos que el Señor vino a hacer. Pero estamos hablando entonces del señorío de Jesucristo. Ya vimos, yo pertenezco a Dios porque Él me creó. Yo pertenezco a Dios porque Él me creó. El punto número 2 que vamos en el señorío de Jesucristo dice: yo pertenezco a Dios porque Él me compró. Él fue el que nos redimió de la esclavitud del pecado, mis hermanos. Entonces quiere decir que Él es nuestro dueño. Número 3 que miramos, el punto número 3, el título Señor, implica una relación amo-esclavo. Él es el amo, yo soy el esclavo. Y es todo lo que nosotros podemos entender. Entonces el 4 que vimos
En la semana pasada me parece que tomamos 2 puntos. Era: Dios es mi amo y Él quiere que yo me vea como su siervo. Él quiere que yo me vea como su siervo. Él quiere que yo le sirva. Vimos, me parece, el 3 y el 4 la semana pasada. Y este día vamos a tocar el punto: Dios espera que todas las cosas que yo estimo sean sometidas a su señorío. Dios espera. Oiga, a mí me gusta repetir, hermano, porque a veces que oímos y a veces estamos así, no. Entendamos lo que Dios quiere. Dios espera que todas las cosas que yo estimo, que a mí me gustan, que a mí me agradan, que yo valoro, mi hermano, que yo me gusta, que yo anhelo, deseo, todo lo que usted pueda hacer. Dios quiere, mi hermano, que todas esas cosas que usted, que yo o cualquier persona, mi hermano, amamos, estimamos, todo eso se ponga en las manos de Dios, a su señorío, como Él quiere hacer las cosas. Simple y sencillamente, mis hermanos, desde que empezamos nos dimos cuenta a través de la Biblia, a través de su palabra, porque es lo que estamos hablando, a través de la Biblia, ¿no? ¿Qué dice? Porque ahorita yo me quedo asombradísima muchas veces las cosas que oigo, que es que de los apóstoles, mi hermano, que hay hoy en día, porque ellos tienen la última palabra, y una arrogancia, algo tan tremendo que ese es un fruto que no se vio en Jesucristo, así de que se echa para un lado, mi hermano, porque la persona, yo puedo hablar de hombres que yo conocí, mi hermano, y para mí puedo entrar desde el primer pastor que tuve, hermano, a Cuellar. Estamos hablando de gente, hermano, que conocimos, gente que en realidad enseñó el camino, y prepotente yo no lo conocí. Si hablásemos, hermano, de mi amado suegro, el hermano Puga, pastor, mi hermano, un siervo de Dios, nunca, y preparado, mi hermano, bastante preparado, pero una persona muy sencilla. ¿Por qué puedo hablar? Porque fue mi suegro y lo conocí dentro de casa, como él era, como él trataba a la gente, como él, inclusive en sus pláticas con sus colegas, mi hermano, a veces las pláticas que tenían eran unas palabras tremendas que hablaban, que a veces ni entendía uno, pero en la iglesia él trataba de que la palabra se entendiera como debía de entenderse. Entonces, yo le hablo de gente, mi hermano, que en realidad dejaron huella muy grande para nosotros a seguir, mis hermanos. Entonces, gente sencilla, gente humilde, gente, mi hermano, trabajadora, gente sometidos a lo que el Señor los mandaba a hacer, mis amados hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Si nosotros estamos dentro del grupo de lo que es el cristianismo normal, mi hermano, es lo que tenemos que dejar que Dios gobierne todo lo que somos, que Él tenga en su mano todo lo que deseo, todo lo que anhelo, y que Él sea, mis hermanos. Hay gente que esto no lo entiende. Para haber llegado a este lugar donde vivimos, mis hermanos, esto fue una oración por tiempo, pidiéndole al Señor una casa, pidiéndole a Dios. Mira, hermano, te puedo decir la primer casa que tuvimos, porque a veces la gente no entiende esto y cree que uno nada más habla por hablar. La primer casa que tuvimos aquí en Raleigh, Carolina del Norte, que es donde estamos, esa primer casa, mis amados hermanos, estuvimos batallando porque no teníamos seguro social, no teníamos, mi hermano, documentos. Y cuando ibas a un banco, cuando ibas a algún lugar, era lo que te pedían para ver cómo estaba tu récord, cómo tú tenías tu crédito, para poder prestarte dinero. Y a mí no se me olvida cuando Dios dijo: tengo la casa para ustedes, porque teníamos en oración, estábamos pidiéndole a Dios, estábamos rogándole a Dios y suplicando a Dios desde que entró, mi hermano, inclusive el dinero que necesitábamos para pagar, para dar el entre, para todo Dios lo trabajó en oración. Estaba mi esposo, estaba mis hijos y yo, mis hermanos, orando por esto. Cuando Dios abrió la puerta, mis hermanos, fue maravilloso, porque vamos y hablamos con la persona que tenía esta casita, mis hermanos, y cuando mira todo y mi esposo le enseña, dice: mira, yo tengo un problema, esto y esto. Le habló hasta de su seguro, porque Dios lo hizo hablarlo, y le dijo: yo no sé, dijo, no, a lo mejor no entiendo mucho, pues déjame ir a hablar con el banco. Si ellos no te financian esta casa, yo lo voy a hacer personalmente. Una persona que tenía ese negocio de casas. Entonces,
cuando llega el momento, mis hermanos, nos lleva a ver la casa y no se me olvida, agarra la llave y me dice, esta casa es tuya, toma la llave, ya es tuya. Y yo, hermano, estremecida porque cómo Dios se había movido, créanme, era un milagro, hermano, por la situación de nuestro estado, como teníamos ese problema y estábamos, hermano, en una situación que si Dios no mete su mano, Dios no permite entonces que tomemos esa casa. No nada más llega a esa casa, mi hermano, cuando el Señor ve que era una casita pequeña y que una casa más grande, el Señor, hermano, volvió a abrir la puerta para el entre de la casa, para todo lo hizo Dios. Entonces yo soy de la gente, mis hermanos, que yo sé que muchas veces el Espíritu Santo a nosotros nos va a mover y hacer cosas así y allá, pero casi siempre yo me he dado cuenta que nosotros tenemos que planear. ¿Por qué razón? Y esto es algo que sé que hay mucha gente con cabeza dura, hermano, que dice ser cristiano, pero ellos se mueven como quieren. No, a mí me asusta eso y le voy a decir por qué. Yo voy a salir, yo tengo meses a veces orando, un mes, hasta un año. Hemos durado orando hasta que Dios nos dice, es tiempo de ir, nosotros vamos. Cuando es algo rápido es porque Dios trabajó de una manera que entendimos que era su voluntad. Y estoy hablando de esto porque a veces la gente no entiende estas cosas, mis hermanos. Cuando el Señor nos ha abierto puertas, ha sido de bendición. Sí, hay problemas, pero de todo nos saca Dios. Cuando nos hemos movido en nuestra voluntad, hermano, que Dios aún ha permitido, ha habido mucho dolor de cabeza. Entonces, quiero decirle, esto es entender que Jesucristo es nuestro Señor. Él es, hermano, el que anhela, el que desea que usted y yo hagamos las cosas diferentes. ¿Por qué planeamos? Cuando venían nuestros hijos, que estaban nuestros hijos, mi hermano, pequeños en la escuela, cada año los sacábamos a algún lugar por una semana, 3 días, lo que pudiéramos, dependiendo del dinero que había. Entonces, todo ese año, mi hermano, llegaban los tiempos donde más reforzamos, Señor, que seas tú, Señor, permítenos entender que es tu voluntad, Señor. Y cuando Dios, mi hermano, cuando nosotros salíamos, todo lo que ya íbamos a hacer estaba bañado en oración, en ayunos, y Dios nos metía en ayuno y oración, mis hermanos. Todo esto Dios permitía que nosotros lo hiciéramos hasta que Él decía que era el tiempo, hasta que Él decía que era el momento de hacerlo. Yo le puedo decir, usted a lo mejor no ha logrado entender esto, pero necesitamos entenderlo. Este punto también es muy importante. Dios espera que todas las cosas que yo estimo sean sometidas a su señorío, a dejarle mis anhelos, mis deseos, mis sueños, todo en su mano. Cuando empezó esta enseñanza, nosotros hablábamos de que Dios era bueno, de que Dios tenía planes maravillosos con nosotros, de que Dios no estaba jugando con nosotros, de que Dios tenía ya un plan trazado para nosotros, mis hermanos, antes de llamarnos aún a venir a sus pies. Entonces, tenemos que comprender, a usted se le haga simple, a usted se le haga sencillo, esto es necesario hacerlo. Puedo hablarle de muchas cosas. El primer carro, mis hermanos, que Dios nos dio ya un poco mejorcito, no nuevo, pero mejorcito, casi puro carrito viejito, porque a eso llegábamos, era lo que podíamos comprar, mis hermanos, y siempre tratando de tener algo para si alguien se enfermaba, si alguien, nosotros siempre eso nos ayudó Dios también a hacerlo. Y gracias a Dios por los ejemplos que Dios nos puso para enseñarnos, mis hermanos, una bendición. Y cuando Dios lo hizo, mira, hermano, estábamos en un servicio y nos hacía falta otro carro porque nos hacía falta. A veces aquí en este lugar específicamente, yo no sé si todo Estados Unidos, perdón, sea así, pero específicamente en este lugar, si tú no tenías un carro, tú no eras nadie, porque no podías llegar, hermano. Nosotros viajamos, decimos, no, aquí vamos a 20 a 25 minutos para llegar al otro lugar donde debemos de ir, y no eres nadie si no tienes un carro. Entonces se tenían que tener 2 carros por el trabajo de mi esposo y mi trabajo, o cuando llegaba a estar con los niños por la escuela. Y Dios sabía todas estas cosas, ya nos estaba dando guerra, un carrito viejito que traíamos, y el Señor, ese servicio a mí no se me olvida, estábamos orando por un carro. ¿Por qué lo hace Dios así? No lo sé, pero déjenme decirle, Dios me llama, hermano, a través de un siervo que estaba ministrando, y a un evangelista que había llegado a la iglesia donde estábamos apoyando ahí a un pastor que Dios nos tenía en ese lugar.
y me habla y me dice, Dios dice que tu carro viene, que te tiene una sorpresa bien grande para ti. Hermanos, ese era un domingo, yo para el sábado yo ya tenía el otro carro. Cómo Dios hacía las cosas no se puede entender muchas veces, porque en realidad, hermano, no teníamos seguro. Y si alguien ya ahora vive esas cosas, ahora me ha de entender más cómo se batallaba. No era fácil que te prestaran dinero. Mi esposo, en algo que él hizo, hermano, empezó a trabajar algo que Dios le permitió, y era una tarjeta de crédito. Eso era lo que le valió a él. ¿Por qué? Porque siempre pagó a tiempo, porque nunca les quedó mal. Porque, hermano, a ese momento que yo te estoy hablando, ya él tenía un crédito de $30,000 que le prestaban si él quería pedirla a esa tarjeta. Dios fue bueno, pero también nosotros tuvimos que corresponder como cristianos, porque hay gente, mi hermano, que hace las cosas patas para arriba, y cuando necesitan algo no les sale. ¿Por qué? Porque a veces no obedecemos a Dios. Y dice que el que no paga es un impío. La Biblia lo dice, y eso a mí me estremece cuando yo lo he leído, mi hermano. Porque si yo estoy en ese problema, en esa situación, imagínense qué fruto estoy dando, para empezar. Entonces, tenemos que comprender, hermano. Ya te estaba hablando, porque he hablado de la casa, porque hablo del carro, porque son las cosas que son bien necesarias aquí. Simple y sencillamente son necesidad. Es una necesidad tener donde vivir. Y ahorita me parece que si tú quisieras ir a rentar en un lugar, y no te hablo de los buenos, sino en algo más o menos, un cuartito, mi hermano, así una salita, así una cocinita apenas que puedes entrar, ya te cobran al mes $1,500. O sea, es caro, es la vida aquí, de esa manera es cara. Entonces, Dios ha sido bueno. Necesidad de una casa, necesidad de un carro, hermano, y necesidad, te puedo contar de muchas cosas, de muchas veces que no había que comer en la casa, y por supuesto suplicándole a Dios, hermano, dependiendo de Dios. Él siempre ha suplido, pero tenemos que entender, mi hermano, Él es el Señor. Él es nuestro Dios, mi hermano. Si la gente, mi hermano, respeta a todo aquello que llama a Dios, ¿por qué nosotros no podemos servir a Dios como nosotros deberíamos de servirle? Él es el Todopoderoso, Él es el único que puede a nosotros ayudarnos. Entonces, vamos a ver qué significa este punto. Dios espera que todas las cosas que yo estimo sean sometidas a su señorío. Miren lo que dice Mateo 10:37 al 39. Jesús dijo, no dice esto la Biblia, pues yo le voy a decir quién expresó esto. Jesús lo dijo, dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa, dice, la encontrará. Y a veces uso diferentes versiones, mi hermano, para que se puedan entender un poquito. Si yo me quedara, hermano, en este versículo, tan solo, aquí hay tremendo, como dicen, demasiada tela, hermano, para cortar, demasiada. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, o a su hijo o a su hija más que a mí, dice, no es digno de mí. Aquí es donde nosotros entramos, mi hermano, y nos vamos a decidir a cuál grupo estamos. Y es fácil, porque el ser humano somos muy dados a que amamos a alguien, a veces exagerado, porque a veces ni a Dios amamos así, que decimos que es nuestro Dios y que decimos que es nuestro Padre. No, nuestro Salvador Jesucristo, como quiera, a veces hacemos cosas que no deberíamos, que la Biblia dice que no hagamos, y como vivimos como si Dios no existiera. Él está mirando, hermano. Dice que inclusive hay un ángel que está escribiendo todo lo que hablamos, todo lo que hicimos, todo lo que hacemos. Así es de que Dios está en todo lugar, y a veces nosotros vivimos, hacemos allá las escondidas, y como nadie me vio, no me vio el pastor, no me vio los líderes, no me vio, ese Dios no existe. Ese no es el Dios que la Biblia habla. Ese es el Dios que te has inventado para tú, según, servir a ese Dios, pero ese no existe. El Dios Todopoderoso está en todo lugar, es omnisciente, es omnipresente, mi hermano, y nadie se va a escapar de las cosas que haga. Así como haga, así va a recibir. Entonces, de aquí está bien fácil, dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y aquí entramos en un problema, porque
en la vida, mis hermanos, siempre nos falta quien nos haga la vida imposible. Siempre nos falta, mi hermano, quien nos trate de estar ofendiendo, quien nos trate de hacer bullying, quien trate... Y a veces, es mi hermano, es mi madre, es mi... Y perdemos a veces hasta la salvación. Aquí hay algo bien tremendo, mi hermano, que Dios está hablando. Si usted y yo llegásemos a amar más a los padres que a Dios, mi hermano, dice la palabra que no somos dignos de Él. ¿Cómo nosotros demostramos si amamos más a nuestros padres que a Dios? Porque esto es simple, esto es sencillo. Esto no es algo del otro mundo, mi hermano. Si nosotros, mi hermano, Dios nos está pidiendo a hacer algo, dice el Señor, sírveme. Olvídate de todo el mundo y sírveme. Ve a hacer esto, ve a hacer. Porque a veces Dios usa su palabra, a veces usa a sus siervos y nos enseña cuál es la dirección que Él quiere que nosotros tomemos. Oh, pero mamá no me deja, pero papá no me deja, y ya casados, o sea, ahí ni eso debería de valer, porque el casado, mi hermano, ya tienen un hogar, salen de las órdenes de los padres a ellos formar un nuevo hogar, y eso es totalmente diferente. La Biblia lo dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer, a su esposo, así de que eso ya es, mi hermano, hasta antibíblico, la gente que hace esto. Pero vamos a hablar. Dios le dice, yo quiero que haga así, siempre su papá o su mamá está metido y que no, y que mire, que no me das tiempo, y que, porque esto se da, mi hermano, hasta en las mejores familias, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando usted, mi hermano, toma la palabra de su padre o de su madre y no obedece a Dios, usted y yo, aunque yo lo haga, no somos dignos de Él. Simple y sencillamente, ¿para qué nos vamos a quebrar la cabeza? Y sigue diciendo los padres, en lugar. Yo nunca he mandado a nadie a faltarle el respeto a sus padres, porque aunque un padre, hermano, te falte el respeto, cuando tú eres cristiano, tú optas por cerrar tu boca y pedir misericordia por su vida. Es todo lo que te puedo decir. Personalmente lo puedo hablar, porque sé todo lo que yo pude vivir. Y dice, y el que quiere a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Hermano, a veces se dan situaciones que alguien, ¿verdad?, le dice algo al niño, al nieto, a quien sea, mi hermano, ya se puso la cosa, pero dura, porque ya está así la gente. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que amamos más a nuestros hijos, a nuestros nietos, o a quien esté cerca de ti que a Dios. ¿Por qué? Sea tranquilo, sí, cuando alguien hace daño, hermano, tenemos voz, tenemos voto, pero para usarlo, dice la palabra que nuestra palabra sea sazonada con sal, o sea, hermano, que caiga bien, que no golpee a nadie, que no hiera, que no mate, porque las palabras a veces quitan vida. No, tranquilo, o sea, arregla tu situación, haz las cosas como ese, pero de acuerdo a como Cristo lo hizo. O sea, nosotros lo que estamos haciendo, hermano, Él es justo. Nosotros a lo mejor todavía ni a los talones le llegamos, porque en realidad a lo mejor no, pero vamos camino hacia la santidad que Él mismo está haciendo en nuestras vidas. Nos está apartando, nos está separando. Y dice, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Si usted y yo, mi hermano, no entendemos cada día el tomar la cruz, dijo una vez alguien por ahí, mi hermano dijo, no, si la cruz la llevo todos los días, mira, ahí está mi esposa. No, a eso no se refiere la Biblia. A veces el matrimonio es difícil, claro que sí. A veces hay tanto hombre desobligado o mujeres, hermano, y claro que eso se hace, pero pesado. El que trabaja, como dice la Biblia, dice a la mujer que respete a su marido, pero también la Biblia le dice al hombre que ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia, mientras la golpees, mientras verbalmente la maltrates y le hagas, tú no eres cristiano, no estés hablando cosas que no debes. No es lo que la Biblia dice para empezar. Claro que sí, yo creo que la cabeza, y dice no la cabeza, el que va al frente, hermano, es el hombre, Dios lo puso, sí, como cabeza de la mujer. Y al hombre es Cristo, y si usted no ama como Cristo, si usted no respeta como Cristo, usted también está mal, así como su esposa. Yo siempre digo, alguien que trata bien a su esposa, mi hermano, el hombre no puede necesitar ni exigir. La mujer, cuando ama a Dios, se va a sujetar, se va por el amor que el esposo mismo le está enseñando. Porque, hermanos, hay cada predicación de cada impío, mis hermanos, que dice ser cristiano, pero lo único que se oyen son todos machistas por ahí. Eso no es el cristianismo, eso es el Dios que ellos crean, hermano. Lo crean así porque creen que así es Dios. No, se van a llevar unas sorpresas muy grandes. Entonces, Dios espera, mi hermano, que su mamá, que su papá
que su hijo, que su hija, que sus hermanos, usted los tenga en las manos del Señor y que usted haga lo que Dios quiere y que Él haga. A mí el Señor me dijo una ocasión, mis hermanos, dijo, haz lo que yo te mando a hacer y yo me voy a encargar de los que tú amas. A los que yo amo, mis hermanos, ya no tengo a mi papá, ya no tengo a mi mamá y tengo 14 hermanos. Y yo siempre cuento desde la mayor hasta el menor. Todavía oro por los papás de mis sobrinos, que aún ya no están con ellos. Es a los que yo amo. Hasta el más pequeño. Claro, está mi esposo, están mis hijos, yo estoy con ellos. Y este es mi hogar, pero tengo 14 hermanos, tengo muchos sobrinos, por lo cual les agradezco mucho a Dios. A veces que me ha sido difícil a veces acercarme porque no falta quien me meta en chismes, gente a veces que ni ha hablado, a veces mal hablo algo, entonces estoy esperando el tiempo de Dios. Pero cuando Dios me dijo que hiciera su voluntad y Él cuidaba lo que yo amaba, estaban mis padres, estaban mis hermanos, está mi esposo, están mis hijos, está toda esa gente hermosa que Dios me ha permitido que formaran parte de mí. Yo les amo y oro por ustedes y yo suplico a Dios que haya alguna manera de acercamiento sin que nadie esté metiéndome en chismes. Yo amo a todos mis hermanos, eso es lo único que puedo decir. Pero Él no ha fallado porque antes de que muriera papá y que muriera mamá, me permitió el Señor acercarme y me hizo disfrutar y me hizo muchas cosas y yo agradezco mucho a Dios. Me di cuenta que en Él no faltaba ninguna de sus promesas. Entonces, usted puede leer esto, mis hermanos, en Mateo 10, 37 al 39. También lo puede leer en Lucas 18, 28 al 30. Bueno, puedo leerlo un poquito por la razón de que hay hay promesa inclusive en estos versículos. Mateo 19, 29 al 30 dice, Jesús dijo, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Lucas 18, al 28 al 30 dice, entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Son promesas de Dios, mi hermano. Son promesas de Dios. Es lo que Dios promete a cada uno de sus hijos. Fíjate lo que dice Lucas 5, mi hermano, del 10 al 11. Está hablando de Jacobo, de Juan, que los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, que Jesús dijo, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dice, dejándolo todo, le siguieron, dejándolo todo. Y si usted se da cuenta, mi hermano, cuando hablan de Simón, de Pedro, mis hermanos, Pedro habla en una de las partes la palabra que tenía esposa, porque el Señor la sanó de una fiebre fuertísima, ese fuerte que tenía, Dios la sanó, mi hermano, Jesucristo la sanó. Entonces era casado, dejándolo todo. ¿De qué manera? De una manera responsable, de una manera, mi hermano, que Dios, mi hermano, trabajó a través de su Hijo amado Jesucristo, llamándolos a ser discípulos, a ser, mi hermano, apóstoles. Lucas 5, 27 al 28 nos dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esto es de lo que está hablando, mi hermano, este punto.
Espera, Dios, que todo lo que nosotros amamos, lo que estimamos, mi hermano, esté en las manos, se deje en el señorío de Jesucristo. Y esto es lo que va a hacer la diferencia con nosotros. Es una diferencia total la que se va a hacer en este punto. ¿Por qué razón? Porque Dios, mi hermano, quiere trabajar con nosotros. Nosotros tenemos que entender que todo lo que amamos, que todo lo que nosotros aún anhelamos, soñamos, deseamos, mi hermano, se quede en las manos de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé, mi hermano, pero Dios no trabaja en vano. Dios trabaja de una manera que trabaje, eso sí, de acuerdo al propósito que Dios tiene contigo, al llamado, a lo que vas a desarrollar dentro de una congregación, dentro del reino de Dios. Todo eso lo va a utilizar para trabajar a tu favor, para trabajar al llamado maravilloso, mi hermano, al privilegio que Él nos da de servirle en esta tierra. Todo lo que Dios ha hecho, hermano, ha sido para mí enseñarme lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué puedo decirte, mi hermano? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios? Ha sido exagerado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que no somos ni dignos, mi hermano, de ello. Al contrario, Él se ha dignado en mirarnos, en fijarse en nosotros, hermano. ¿Cómo no podemos entender que necesitamos? Porque es bien sencillo, mi hermano. O usted es de los cristianos anormales o usted es de los cristianos normales. Los cristianos normales son los que habla la Biblia, que trabajan de acuerdo, hermano. Todavía estamos en esta carne y es lo que le estoy diciendo. Yo no le estoy presentando un evangelio donde usted queda perfecto y usted no vuelve a errar. No, podemos fallar, podemos errar, mi hermano, pero cuando reconocemos que hemos hecho aún fuera de lo que Dios tenía y aún vienen las consecuencias, vamos y pedimos perdón y Él nos perdona, nos levanta y nos sigue enseñando. Yo no hablo de que tú eres perfecto, porque eso es de que hasta regañan y siempre están y que... No es cierto, ese cristianismo, hermano, estamos camino a la perfección. Vamos a la mejor a fallar, vamos de repente, tratamos de hacer, de repente gritamos y decimos hasta porque estamos cansados, puede ser, pero no podemos vivir así. Esa es la diferencia. Me gusta mucho, mi hermano, y siempre lo digo, de lo que habla Spurgeon, mi hermano, que dice que las ovejitas pueden caer, pasar, mi hermano, por el lodo cuando de ciertas circunstancias de la vida nos toca hacerlo, pero el que se revuelca en el lodo es el puerco. Esas son cosas que tenemos que entenderlas, mis hermanos. Podemos llenarnos de lodo nuestros pies, pero no podemos vivir en el lodo. Hay una diferencia muy grande. El cristiano anormal ha hecho a un Dios que no existe. La Biblia dice cómo es Dios. La Biblia dice cómo Él exige de su pueblo, cómo exige a que se viva en santidad, no como vive el mundo. Y esa es una diferencia, hermano, muy grande. ¿De cuál grupo es usted? ¿De lo normal, el cristianismo normal o el cristianismo anormal? Porque estos dos grupos existen dentro de las congregaciones, mis hermanos. De la iglesia, de la gente que dice ser iglesia, pero no. La iglesia, mi hermano, de Jesucristo dice que oye su voz. No está oyendo la del ladrón, la de todo aquel que pasa por ahí y va, le va siguiendo. No, oye la de Jesús, sí. Mira, aquí hay abundancia y mira, dice el Señor, no te metas. Mira, aquí vas a prepararte aquí. Mira, dice el Espíritu, no te metas. A los que nos ha hablado, hermano, claramente que no nos quiere por ese rumbo. Así es de que, ¿de cuál grupo es usted, mi hermano? Porque este es el punto que nosotros llevamos. Usted tiene que aprender la palabra de Dios para usted poder aún ayudar en una congregación. Nosotros no hacemos lo que queremos, aunque mi esposo y yo somos los pastores, mi hermano. Siempre se hace lo que Dios quiere. Yo a veces llevo temas y el momento que el Espíritu me hace, dice, detente y pon a alguien más a predicar. Ponemos a alguien más a predicar y pareciera como que Dios, mi hermano, sí detiene los temas, pero era palabra necesaria. Yo lo veo cada vez y esto me encanta, me agrada, porque nosotros no somos los dueños de la congregación donde estamos, que es parte de la iglesia de Cristo. No sé si todos, mi hermano, pero eso es lo que estamos tratando de lograr, que todos entren a esto. ¿De cuál grupo? Porque esto es lo importante aquí. ¿De cuál grupo es usted? ¿Del cristianismo normal o del cristianismo anormal? Porque son los dos grupos que existen, mi hermano.
donde va a llegar con fruto, mi hermano, a la presencia de Dios, donde va a llegar a ser hasta cizaña, porque nunca vivió como Dios quería que usted viviera. Esto es su decisión, no mía. Yo la mía la tengo bien clara y he de servir a mi Señor. ¿Cuál es su decisión? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por la bendición, Señor. Nuevamente te doy de compartir tu palabra. Así de linda y especial, Señor, que la pusiste para que nosotros entendiéramos. Así de especial y maravilloso como tú eres, Señor. Un Dios todopoderoso. Un Dios que está esperando que sus siervos sean fieles, que sus siervos se sometan a Él, que sus siervos, todo aquel que te ha reconocido como Señor y Salvador, venimos a ser esclavos, Señor. Aunque tú en tu palabra dijiste, ya no los llamaré siervos, esclavos, sino los llamaré amigos. Simple y sencillamente porque dice que vamos a heredar, somos coherederos con Cristo, dice tu palabra, y entendemos esto, Señor, pero somos servidores tuyos. Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a la iglesia verdadera a entender, Señor, en qué lado está, porque si se ha creído que el apóstol, que el pastor, que el evangelista, porque vive de una manera, Señor, la Biblia lo dice que así no vamos a entrar al reino de los cielos. Abre los ojos, abre el entendimiento, Señor, y ayúdanos a entrar por la puerta angosta, Señor, para que podamos ver tu rostro, para que podamos gozarnos. Tan solo al entender, Señor, que allá no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto. Ya me ganaste, Señor, porque es demasiado lo que he sufrido en esta tierra, mi Señor. Gracias por tu compañía, gracias por tu ayuda, Señor. Que sea tu Espíritu Santo trabajando, Señor. Yo hago lo que tú me mandas a hacer y a la manera que yo puedo, Señor. Que pueda haber gente que hasta se burle de mí, Señor. No me importa, mi Señor, porque es un privilegio grande para mí, Señor. Guardar tu palabra y hacer tu palabra, dar fruto digno de arrepentimiento. Ese es mi privilegio. Gracias, Señor, te doy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sé tú cubriendo, sé tú llenando los corazones, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos la próxima semana.